quiero hacer un comentario en el sentido de lo que tanto se discute y de lo que tanto se argumenta a favor de la fumigación de los cultivos de coca con glifosato. La verdad es que le he echado mucha cabeza al tema y he llegado a una conclusión. El problema no es la matica de la coca, porque además es una mata que se da silvestre en las regiones que se han convertido en grandes cultivadores de la coca, procesadores y distribuidores de cocaína para todo el mundo. El problema no es la mata, porque eso es una mata que se da silvestre en esas regiones y se ha dado siempre y los indígenas de esas regiones la han cultivado y la han consumido durante siglos. Bueno, claro que ellos se dicen dueños los indígenas se dicen dueños de esas regiones. Ellos también son extraños a este continente, porque de acuerdo con los científicos, el ser humano apareció por primera vez sobre la faz de la Tierra y dejamos de tener cola prensil y de caminar apoyándonos también en las manos hace bastante tiempo y todo comenzó en África. Total de que los indígenas de América y de todas las demás regiones distintas al África llegaron por alguna vía. Aquí se sostiene por unos que llegaron los indígenas por el estrecho de Bering, que por ahí llegaron los asiáticos al continente americano y aquí por el sur del continente americano. Recuerdo haber leído hace muchos años la teoría del Kon-Tiki, que las balsas del Kon-Tiki llegaron del África, llegaron del Asia, los primeros habitantes de este continente. Y como muestra y prueba, ahí están los monumentos fenomenales, espectaculares de la isla de Pascua. Pero a ver, entremos en materia. Yo he llegado a la conclusión de que aquí no hay que fumigar con glifosato, que ahí no está el problema y la matica no tiene la culpa. Aquí hay que fumigar es con plomo, porque el problema no es la mata de coca que se da silvestre. El problema son los sujetos, los bandidos, los delincuentes que han hecho de eso su gran negocio, que han hecho de eso su manera de vivir y de morir, porque esos cultivos ilícitos le han traído a esas regiones, sí, mucho dinero, muchos ingresos, pero también muchos muertos, porque es que el delito, la delincuencia, el crimen, sí, le puede producir dinero a algunas personas, pero produce mucho dolor, mucha muerte, mucha tristeza a quienes viven en esas regiones. Hasta el punto de que todos los días oímos de muertos y de crímenes y de masacres y de cosas terribles y de que las FARC, que son los grandes productores, procesadores y exportadores de la coca, el gran cartel de las FARC, uno de los más grandes organizaciones criminales del mundo, pues ha hecho de eso su gran negocio y ha corrompido y ha infiltrado a muchas regiones del país que están bajo ese sínodo terrible del cultivo de la coca y de todas las desgracias que eso trae para esas regiones y para el país en general. Sí, la verdad es esa, la verdad es que la matica no tiene la culpa, la verdad es que el glifosato finalmente cuando la fumigan, sí, claro, mata el cultivo de coca, pero le mata también la maleza y por lo tanto quedan listos para volver a sembrar y para volver a producir la coca. Los grandes culpables no es la vegetación, no es la mata de coca, son los sujetos que la siembran, que la cultivan, que la explotan, que la procesan y que la exportan. Y entonces esos sujetos no se combaten con glifosato, se combaten con plomo.
El Estado tiene que combatir esos criminales. El Estado tiene que combatir con las fuerzas, con las armas de la República a eliminar esos sujetos. Puede parecerle muy duro lo que estoy diciendo, pero pues eso es realista. Nariño, un departamento conservador y formado, integrado y habitado por gentes tan buenas como los nariñenses, como los pastusos, hoy en manos toda su costa pacífica del crimen del narcotráfico. Y los habitantes indígenas y los de ascendencia africana, tan buenos productores de buena música, de buenos futbolistas, de mujeres hermosas, convertidos en un infierno, en el infierno de la coca. El Estado tiene que dejar de perseguir la matica que no tiene la culpa y que sea silvestre. El Estado tiene que combatir a los criminales que han invadido esos territorios, que ni siquiera son oriundos de allá. Hoy tenemos carteles mexicanos, ejércitos de venezolanos asesinando, eliminando, matando a todos los habitantes de esas tierras que se oponen a esa terrible peste de la coca, del cultivo y explotación de la coca, con ánimo, sí, con ánimo económico. La coca se ha dado allá siempre. Y los indígenas y los primeros habitantes de esas regiones la han consumido. Obvio, con graves problemas físicos, porque eso conduce a, a una muerte muy rápida. Los habitantes de esas regiones, los indígenas de esas regiones, bajo los efectos de la coca, podían trabajar horas y días sin comer y se morían jóvenes. Y por eso, cuando llegan los españoles y se impone aquí el imperio español, tuvieron que traer africanos, hoy habitantes de esas regiones, porque los indígenas no tenían la capacidad física para afrontar los trabajos físicos, los trabajos de agricultura, de ganadería, de explotación minera, porque se morían jóvenes de meter coca, de inhalar coca. Y por eso trajeron a los habitantes del África. Y ahora ni los africanos ni los indígenas son los dueños de su propia vida, son los dueños de su propio territorio, sino que ahora tenemos mafias mexicanas, mafias venezolanas, mafias extranjeras venidas de todas partes a esclavizarlos, a someterlos, a explotarlos. Pero bueno, se lo buscaron. Pero el Estado colombiano tiene la obligación, tiene el deber, tiene el compromiso político, porque juraron cumplir con la Constitución, para combatir el crimen. Y los peores crímenes se cometen por cuenta y gracia del dinero que maneja la coca, que irriga toda la desgracia criminal que está sufriendo este país. Lamentablemente el doctor Duque nos resultó tan blandito, tan complaciente, y, y hay que decirlo con todo el dolor del alma, porque yo voté por él, tan cómplice de esa explotación que están haciendo las mafias de los narcotraficantes en esos territorios de gente de bien, porque las gentes que habitan en esos territorios son gente de bien, pero le comieron cuento a la izquierda, le comieron cuento a Petro, le comieron cuento a los socialistas y le comieron cuento pues a los defensores del medio ambiente, en el sentido de que no se puede fumigar con glifosato porque eso es muy malo para los cultivos, y resulta que el 90% de los cultivos que producen alimentos en forma industrializada y de gran producción se fumigan con coca para poderlos mantener. La coca ha existido desde hace cientos, por no decir miles de años, y en regiones como el sur del Perú
y los indígenas bolivianos, eh, lo que se llamaba el Alto Perú, pues eso ha sido una planta que han consumido los indígenas de esa región para combatir el soroche de la altura y parece que funciona. Yo nunca he ido a Bolivia y pocas ganas que tengo de ir por allá y a esa altura. Alguna vez estuve en el Nevado del Ruiz teniendo por lo menos eh, 20, 25 años menos y me dio el soroche ahí en el Nevado. Bueno, tal vez más tiempo, porque en esa época se podía subir hasta el Nevado y había el famoso estadero ese, el refugio del Ruiz muy hermoso que había ahí y que la erupción lo destruyó y lo acabó, y que la nieve se redujo a raíz de la erupción del volcán. Y yo alcancé a caminar por ahí unos 100 metros sobre la nieve y me tocó devolverme y sentarme tranquilito en el refugio a tomarme un brandy. Eso de la altura a algunas personas nos afecta muy duro. Y entonces uno entiende que pues, si ese fue el medicamento natural con el cual aprendieron los indígenas que viven en esas alturas, valga la redundancia, tan altas, en esas alturas que pasan de 4.000 metros, eso pues el 08 tiene que ser brutal y si la coca les funciona, pues vaya y venga ahí. Pero pues en territorios más bajos como en el mismas costas del Océano Pacífico, tanto de los departamentos de Nariño, Cauca, el mismo valle, pues la planta se da y la planta la usan y bueno, hasta los indígenas nuestros de la región cafetera, el famoso poporo cafetero, perdón, el famoso poporo quimbaya, que es hermoso. Yo tengo una réplica en oro que le compré al Banco de la República y la tengo aquí pues como adorno. Ese poporo era para eso, para procesar la coca con con un poco de cal y luego mascarla. Y mascando la coca se les quitaba el dolor y se les quitaban las angustias y se les quitaba todo. Y se les quitaba el frío o el calor. Pues eso era una planta de natural y diario consumo de los indígenas nuestros. Pero ahí vale la afirmación que hacen ahí. La planta no tiene, como dije yo, la culpa de nada de lo que se hace con ella malévolamente, criminalmente, convertida en un alucinógeno que además cada vez con la ayuda de la tecnología de ingenieros agrónomos le han incrementado el poder de su acción de alucinógeno. Entonces, pues sí, yo pues gracias a Dios ni cigarrillo he fumado en la vida. Entonces estoy a salvo de eso. Eso sí, roncito no me ha faltado nunca. Y a mis 80 no tengo problemas ni de corazón, ni de diabetes, ni de próstata, ni me duele nada y no voy donde los médicos. Porque es que es fundamental también tener el cerebro en su sitio, ¿no? Y saber utilizar la cabeza. Y si uno vive quejándose de todo y llega a la conclusión de que para calmar sus problemas, para calmar sus angustias, hay que meter marihuana y hay que meter coca y hay que meter heroína, cualquier alucinógeno o pasta que vendan de la felicidad, pues bueno, cada quien se busca sus problemas. Yo los tengo y graves, pero de bolsillo. Gracias a Dios de salud, bien. Y eso es la explicación o la respuesta que doy a la nota esa de que estás defendiendo la coca y en la cual coincidí sin querer queriendo. Pero la verdad es esa. La verdad es que la matica de coca y el té de coca y todas esas costumbres de consumo de la coca entre los indígenas nuestros, pero muy especialmente el de las alturas, el del Alto Perú, el de Bolivia, pues eso ha sido tradicional y para ellos normal. Pero para algunos de nosotros ni el cigarrillo, ni la nicotina, le huimos a todo eso. Para pasarla bien no necesitamos sino un buen trago y una buena compañía.